Muy buenas noches, estimados televidentes y amigos, al programa Perspectiva, correspondiente el día de hoy, jueves 10 de noviembre del 2022. Le pido excusas a todos los televidentes porque en semanas anteriores tuvimos que suspender el programa de televisión debido a las condiciones adversas meteorológicas que afectaron la ciudad de Cumaná, lo cual hacía imposible realizar el programa Perspectiva en vivo, ya que genera una logística bastante grande hacerlo, y tampoco era conveniente que muchísimos conciudadanos pasando penurias y situaciones verdaderamente calamitosas estuviésemos nosotros realizando el programa de televisión. Nuestro invitado para la noche de hoy, tal como ha sido anunciado a través de nuestro sistema de programación, es nuestro profesor Marcos Sueros, quien fue mi profesor cuando yo tenía apenas 14 años, persona altamente conocida y respetada en la ciudad y en el estado de Cumaná, en el estado Sucre, en el resto del país, quien les garantiza un programa de altura, un programa verdaderamente inolvidable. Pero antes de darle cabida a la programación de Perspectiva, como es habitual, voy a darle pase a máster para que nuestro gran amigo y colega, el doctor José Jesús Ortiz, nos dé nuestro acostumbrado espacio de neurogotas, donde siempre trae a colación algún elemento médico que sirve de muchísima ayuda a los televidentes. Damos el pase a máster y regresamos de inmediato. Síncope, también conocido como desmayo, patatú, soponcio, beriberi. Es la pérdida de la conciencia y del tono postural con caída en forma rápida, breve, de segundo, con recuperación espontánea y completa sin ameritar maniobras de resucitación. Se debe a la disminución del flujo sanguíneo cerebral global y es debido a causas neurológicas y cardiovasculares. Entre ellos tenemos el síncope vasovagal, que está relacionado con el colapso del nervio vago que se encarga del funcionamiento de muchos órganos del organismo y que trabaja independientemente de la voluntad. El síncope ortostático es cuando te paras violentamente de la cama, del chinchorro, de la mecedora y cataplum al piso por baja repentina de ambas presiones, sistólica y diastólica. Y el síncope cardiovascular, que es debido a la incapacidad del corazón de bombear sangre hacia el cerebro, y el cerebro queda sin oxígeno y sin flujo sanguíneo e inmediatamente viene el desmayo. Se produce por trastornos del ritmo, por miocardiopatía, por tumores dentro del corazón, por estenosis aórtica. Si usted sufre de un síncope, debe consultar a su médico. Debe ser evaluado exhaustivamente y encontrar la causa, porque pueden existir factores que pongan en peligro su vida o su salud. El síncope puede repetir. Si usted cumple estas recomendaciones, usted estará protegiendo su salud. Es un gusto haberles servido hoy. Muchísimas gracias, doctor José Jesús Ortiz, por su espacio Neurogota, gran colaborador al programa Perspectiva. El programa es en vivo, pueden hacer todas las consideraciones pertinentes a través del teléfono que aparece en pantalla, que es el 0414-840-7088, a través de WhatsApp y mensajería de texto. No se reciben llamadas, solamente mensajería de texto y WhatsApp. Estamos transmitiendo también en streaming y mañana el programa de televisión saldrá publicado en YouTube, en nuestro canal Perspectiva TV. Como lo dije anteriormente, nuestro invitado para la noche de hoy es mi gran profesor, amigo, persona que significó un punto de referencia en mi carrera profesional, en mi formación a lo largo de muchísimos años, que tuve el honor de ser su alumno. Profesor, porque le quiero ratificar esas palabras de agradecimiento hoy en día, teniéndolo aquí a mi lado. Usted fue una persona que significó para mí bastante. Cuando era un niño de 14 años, usted me dio clase y tuve la oportunidad de conocer esa historia de Venezuela, geografía, de una manera objetiva, de una manera profesional, pedagógica, que
que definitivamente sirvió para engrandecer mis conocimientos y poner en práctica lo que hoy en día he realizado durante muchísimos años, que no solamente es la carrera del derecho, sino la docencia. 22 años dando clase y puedo decirle que fue un punto de referencia su formación hacia mí. Doctor, bueno, de verdad que fue un honor haber sido su alumno. No, gracias, muchas gracias. La palabra es suya. Buenas noches, gracias Osvaldo por esta invitación. Recuerdo muchas cosas de tu vida como estudiante. En estos días, y revisando mi biblioteca, encontré una placa que me regalaron los alumnos de tercer año en el Colegio Santo Ángel, en el cual estabas tú. Sí, 1975-76. Por ahí. Pues exactamente. Y luego, revisamos también la biblioteca, hay una placa que me regalaron las integrantes y los integrantes de la única promoción de bachilleres en humanidades que hubo en Santo Ángel, donde había una banda y tú eras el director de la banda. Sí, eso fue historia. Sí, eso fue ya prácticamente para culminar pues el quinto año en la única promoción de humanidades que ha tenido el Colegio Santo Ángel. Fueron 18 alumnas y alumnos. Que cuando hace referencia al tema de la banda del colegio, sí. Yo recuerdo que en 1975, cuando cierran el Colegio San José, que hubo esa migración de estudiantes del San José de diferentes instituciones sí. Aquí en Cumaná, sí. A mí me tocó el honor pues ser inscrito en el Colegio Santo Ángel. Yo en aquel tiempo, teniendo 14 años, yo era el subdirector de la banda del Colegio del San José, y para mí era increíble asimilar el hecho de que el colegio lo habían cerrado y que la banda, que era justamente algo significativo, emblemático del Colegio San José, no existiera. Y me acuerdo de esa reunión que sostuvimos en la oficina de Nieves Subero, usted presente, Juan Subero, usted y la profesora, que yo planteaba el hecho de hacer una banda. Contamos con el apoyo de ustedes y yo recuerdo que en un mes se hizo la banda del Colegio Santo Ángel sí. En el año 1976. Sí, por ahí. Y creo que todavía existe la banda, no sé si la banda todavía existe. Ahorita no, ya no existe la banda. Pero indudablemente son recuerdos muy bonitos, ¿no? Sí, y la batutera de esa banda era Carmen Luisa Chopite, ¿verdad? Era la batutera. La batutera, y yo dirigía la banda y Carmen Luisa era la batutera de la banda. Yo tengo esa placa. Posteriormente me tocó dirigir simultáneamente la banda del Colegio Santo Ángel, la banda de las Carmelitas, y Jenny D. Blanco, que no sé si estará viendo el programa, ella siempre ve el programa de televisión, dirigía, era la batutera de la banda de las Carmelitas. ¿Sí? Profesor, usted, cuando hicimos la referencia para hacer el programa de televisión, quiso que tituláramos el programa de televisión La educación formadora de ciudadanos. Así es. Interesante, ¿no? Claro. Interesante porque definitivamente en vista de todos los acontecimientos del desarrollo tecnológico que en un momento se pensó que podía servir de base para crear un mejor ciudadano, desgraciadamente los adelantos tecnológicos han desvirtuado justamente por completo lo que es la formación del ciudadano y el aspecto mediático de crear factores de conducta que son atípicos y son prácticamente atentan contra lo que es la familia tradicional y el concepto de cultura. Yo te traje un libro para que tú lo vieras aquí, que se llama Educar Hoy. Dice aquí: nadie dijo que fuera fácil educar. Nadie dijo que fuera fácil educar. Educar no es fácil. Educar no es fácil porque la educación y la escolaridad son componentes de la pedagogía. Y la pedagogía es la ciencia que se encarga de estudiar los problemas de la educación. Y dentro de los problemas de la educación está la escolaridad. La escolaridad es el contenido de los programas que el Ministerio de Educación entregaba antes para que los docentes lo desarrollaran en el centro educativo. Eso es lo que es la escolaridad.
olvidándonos un poco de lo que es la educación. La educación, y te lo voy a recordar con un pensamiento de Simón Bolívar, moral y luce. Moral, la moral es la ética, y las luces es el contenido del programa. Pero si yo, como educador, no sé armonizar lo que es la moral y lo que es la ética con el contenido de un programa, yo estoy fallando. Fallo yo como educador, porque le estoy dando más preeminencia a la luz, que no es malo, no es negativo, que es el conocimiento, pero estoy dejando en un porcentaje muy pequeño lo que es la ética. Y yo le digo a mis alumnos que educar es cambiar comportamiento. Si yo como maestro no logro un cambio de comportamiento en el desarrollo del año escolar, del contenido que yo tengo que dar en mi materia, en mi caso geografía, historia y ciudadanía, entonces yo tengo que revisarme como educador. Algo falla. Tengo que revisarme porque a mí me llaman educador, me llaman profesor, me llaman maestro, pero perspectivamente, utilizando tu término, la misión de nosotros es educar, y educar es cambiar comportamiento, donde quiera que usted se encuentre. Y la otra parte es la escolaridad. La escolaridad es el programa del contenido que nosotros vamos a desarrollar en primer año, en segundo año, en tercer año, en cuarto año, en quinto año, y también pues en sexto año, en lo que llamamos la educación secundaria. Ese es el concepto. Y el trabajo de uno como docente, yo tengo ya 60 años en esta profesión, 60 años, de los cuales tengo 50 años trabajando en el Colegio Santo Ángel. Entonces uno manifiesta ese concepto con los alumnos que a nosotros nos tocan, tanto del género masculino como del género femenino. De modo que nosotros tenemos que determinar que nuestra misión es saber combinar lo que llamamos escolaridad, que es el contenido, con el comportamiento del alumno. Si yo no logro ese equilibrio que debe haber entre el contenido, en este caso de la geografía y la historia, o como se llama ahora en el folleto que dio el ministerio, el territorio, ¿verdad? Territorio, memoria y ciudadanía, entonces pues tenemos que parar un momento y ver cómo vamos a determinar una orientación más rápida en el estudiante. ¿Por qué? Porque en el salón donde uno da la clase, en el salón hay dos. Uno que enseña y uno que aprende. Entonces, ¿quién enseña? El maestro, el profesor o el educador. ¿Quién aprende? La cantidad de niños, la cantidad de jóvenes de ambos sexos que van a escuchar una clase. Y esa clase tiene que tener un resultado positivo. ¿Cómo se llama ese resultado? Se llama educación. ¿Y qué es educar? Simplemente, fácilmente, es cambiar comportamiento. Si usted, como maestro, no ve, no observa, que a pesar de que usted le da contenido, por lo menos que yo le dé contenido, pues la historia del Estado Sucre, la geografía del Estado Sucre, la superficie del Estado Sucre, los ríos que tiene, cuántos municipios tiene, cuántas parroquias tiene, cuáles son las capitales de los municipios. Si yo le doy ese contenido a ese alumno está en el deber, ¿verdad?, de asimilarlo. Y luego de asimilarlo, yo veo si ese contenido que yo les estoy dando, ellos lo están asimilando. ¿Cómo compruebo yo que lo están asimilando? Cuando yo como maestro veo que me está cambiando comportamiento. ¿Cuál es el cambio de comportamiento? El que sea un buen ciudadano. ¿Cuál es el buen ciudadano? El que respeta
el que da las buenas noches, el que da las buenas tardes, el que da los buenos días, el que respeta las normas que hay en una ciudad, el que conduce un carro y respeta las normas del tránsito, el que va caminando y ayuda a una persona ya con una gran edad que quiere pasar de una acera para otra y yo paso por el lado de él y no lo ayudo. Entonces, todos esos elementos que parecieran sencillos es lo que define lo que es la educación. Porque yo puedo tener mucho conocimiento, pero cuando yo me comporto, cuando yo ando en un carro, violento la luz del semáforo o me estaciono donde yo quiera que me estacione, yo estoy violentando esa condición de educador y la condición de entender bien lo que es educar. Repito, yo le explico a los alumnos míos que educar es cambiar comportamiento. ¿Y cómo observa el profesor el cambio de comportamiento? Cuando uno lo ve actuar. Por lo menos yo le digo a los alumnos míos, mire, yo soy profesor de ustedes no solamente en estas cuatro paredes, yo soy profesor y soy educador dentro de la institución y soy educador en la calle. Porque la calle, Osvaldo, es el aula mayor que tiene un educador. La calle es donde hay más alumnos y hay alumnos de todas las edades, de todos los tamaños, de todos los colores. Y cuando uno como educador ve que uno de esos alumnos o de esos estudiantes en la calle no se comporta en función de un ciudadano, tenemos que revisarlo. Tenemos que revisarlo. Algo está fallando. Algo está fallando. Algo está fallando. Y en gran parte tenemos que darle la responsabilidad a dos. Uno, el hogar, y otro, la escuela. En la medida en que yo tenga una buena relación con el hogar, una buena comunicación con el hogar, y estoy hablando de hogar como representante, como madre y padre, que son los dos componentes esenciales de lo que es la educación, entonces yo tengo pues que hacer un trabajo concreto, porque una de las debilidades, yo diría que es la debilidad más fuerte que tenemos nosotros, es que la escuela no ha logrado realmente incorporar a la escuela a la mamá, al papá o al representante del niño cuando lo va a inscribir. Esa es una gran debilidad. Y hacia allá tenemos nosotros que hacer un gran esfuerzo de que ese padre vaya con regularidad a la escuela. No espere que uno lo invite, sino que él vaya. Y cuando vaya a la escuela, vaya no a preguntar cuánto tiene mi hijo en su materia, sino que pregunte cuál es el comportamiento de mi hijo en su materia y en la escuela. La interacción padre-hijo, colegio y formación. Máster me indica que vamos a cumplir los compromisos comerciales y vamos a regresar en breves instantes. Le digo a los televidentes, vamos a tener que hacer un cambio de imagen por cuanto la imagen que tomamos como punto de referencia para este programa de televisión, que es una imagen tan linda, tomada desde el mar hacia Cumaná, nos está generando en estos momentos ciertos niveles de inconveniente desde el punto de vista técnico. Hay un color verde perenne que no cambia y que nos obliga en este espacio que tenemos de inmediato a hacer un cambio de imagen. Regresamos de inmediato. Recuerden que el programa es en vivo. Vamos televidentes, regresamos con el programa Perspectiva, con nuestro invitado, el profesor Marcos Zuberos. El programa es en vivo, pueden hacer todas las consideraciones que consideren pertinentes, tener el teléfono de pantalla, que es el 0414-840-7088. Le pido excusas por la distorsión de imagen que hubo hace unos minutos con la imagen que teníamos de la ciudad de Cumaná. Queríamos hacer como siempre lo estamos haciendo, colocar imágenes propias de nuestra localidad, pero tuvimos problemas técnicos, tuvimos que cambiar a otra imagen. Les prometo que la próxima semana tendremos alguna imagen propia de Cumaná. Profesor, cuando nosotros fuimos a comerciales, usted hizo una acotación, una sinopsis de lo que significa el vínculo, la relación entre alumno, escuela, padre, sociedad. La integración. Cuando iniciamos el programa de televisión hice referencia al tema de la tecnología, que en un momento determinado pensamos que la tecnología nos iba a permitir tener una sociedad distinta, una sociedad un poco más amigable, una sociedad más inteligente, y a final de cuentas nos estamos encontrando de que el ser humano cada día utiliza menos la mente
cada día se esfuerza menos y que verdaderamente uno se pregunta, acabamos de salir de la pandemia, donde gracias a Dios teníamos médicos altamente calificados a nivel mundial. Pero ¿qué va a suceder entonces con la generación youtuber dentro de 20, 30, 40, 50 años? Cuando uno se da cuenta de que los muchachos no están interesados en ir a prepararse, sino que están pendientes de hacerse dinero rápido, de cumplir patrones de conductas mediatizados que existen a nivel de los medios de comunicación. Yo le voy a poner este ejemplo. A lo largo de mi trayectoria como profesor universitario, que fueron 22 años, que bastantes veces lo cité yo a usted en clase, yo daba Derecho Internacional Público y Privado. Es una materia complementaria al pensum de estudio de la carrera del Derecho, donde la lógica me indicaba de que un estudiante que me llegaba a la universidad y en quinto año de carrera tenía un concepto claro de lo que era el globo terráqueo y lo que era la geografía universal. Y no solamente la geografía universal, sino la historia universal. A medida que fue pasando los años, del año 95 hasta el año 2016, cuando yo me retiro, yo tenía que utilizar parte del inicio de clase, no entrar directamente al pensum de estudio, sino a dar clase que yo recibía del profesor Marco Subero en el año 75 sobre historia y geografía, para poder abordar el tema del derecho internacional público y el derecho internacional privado. ¿Ok? Parece mentira que hoy en día conseguimos que los estudiantes, con un teléfono en la mano, que es el conocimiento del mundo, porque en la época cuando usted fue mi profesor, yo tenía que buscar un libro, yo tenía que ir a la biblioteca, yo tenía que investigar, y hoy en día, gracias a estos aparatitos, gracias a Google, tengo el conocimiento de la humanidad en la mano. Y yo me encontraba de que había alumnos que ni siquiera sabían utilizar Google. Y no solamente eso, sino que algo tan grave como era el plagio, en el sentido de copia y pega, copia y pega, copia y pega. Cuando usted nos mandaba a hacer un trabajo de investigación, nosotros hacíamos una investigación y hacíamos un trabajo de investigación. Hoy en día, la facilidad, ¿ok? La flojera mental trae en relación directa un universo de estudiantes que no están a la altura de los retos que se van a presentar en el futuro. Porque yo voy a poner este ejemplo también, desde el punto de vista de la objetividad de la educación. Para yo sacar a usted 15 puntos, yo tenía que estudiar para sacar 15 puntos, sacar 16, sacar 17 puntos. Pero hoy en día, con las nuevas metodologías y con las nuevas posiciones actuales de la sociedad, de este entorno, que no solamente es en Venezuela, sino en el resto del mundo, España está ocurriendo lo mismo, los alumnos son proyectados a un grado superior sin tener la capacidad, ni la cualidad, ni la calificación adecuada para cursar un año siguiente. Entonces, ¿qué estamos jugando nosotros? ¿Es un culto a la mediocridad? ¿O es que sencillamente el ser humano está condenado a ser manejado como borregos por un ente supremo que determine el comportamiento humano? Porque esto va más allá del tema de la educación como tal. Sí, sí. Es decir, se está acondicionando la educación del ser humano para convertirlo simplemente en autómata. Ese es un planteamiento tuyo bastante serio y yo lo discuto mucho con los alumnos que me tocan, ¿no? Cuando yo estudié pedagogía, los profesores me decían que el programa lo hace el profesor. El programa lo hace el profesor. Antiguamente el Ministerio de Educación nos enviaba unos programas, uno los leía, los revisaba y hacía algunas modificaciones. Ahorita, en estos tiempos, hay más posibilidad de que nosotros realmente hagamos el programa nosotros. Dentro de ese programa está la parte de la tecnología. La tecnología, mi especialidad es humanidades. Y el que no lee bien y escribe bien en humanidades, tenemos que ayudarlo. Tenemos que ayudarlo. ¿Qué es lo que pasa? Que todavía sigue en la mentalidad de nuestros estudiantes de que las asignaturas más delicadas son matemáticas, física y química. Es una concepción errada.
toda... Como un estigma. Sí, que no hemos podido todavía superar, y va a costar superar, porque la preparación que tienen ahorita nuestros jóvenes colegas no es igual en ninguna forma a la preparación que tuvimos los profesores que nos graduamos en los pedagógicos. Yo me gradué en un pedagógico, ¿verdad? En el Pedagógico de Caracas, adscrito a la Universidad Pedagógica Experimental Libertador. En este momento, por ejemplo, es muy lastimoso que un pedagogo no sepa pedagogía y un pedagogo no entienda lo que tú me estás planteando sobre la tecnología. Y tú ves en cualquier centro educativo de Venezuela y gran parte del mundo, donde el elemento más importante del alumno es el teléfono celular. El teléfono celular es para ellos una representación bien clara. ¿Qué es lo que está pasando con el teléfono celular? Que el muchacho no está desarrollando la lectura, no lee. Y si lee, está leyendo un poquito de conocimiento. Yo les digo a ellos, yo no soy adverso a la tecnología, yo tomo la tecnología, pero yo tengo que enseñar a mis alumnos cuándo vamos a utilizar la tecnología. Y ellos entienden, porque también depende, Osvaldo, de la condición del docente. En esto el docente tiene mucho que dar. Y yo tengo que preparar las universidades, los pedagógicos, la licenciatura. Tenemos que entender que nosotros no podemos olvidar lo audiovisual. ¿Qué es lo que pasa con lo audiovisual? Que está separando a los alumnos. La tecnología está haciendo que los alumnos se aíslen para leer, para ver algunas imágenes que no son muy educativas y para ver programas que no son los programas que uno quiere que yo vea. Es un reto que tenemos los educadores. Yo les digo a mis alumnos que yo no soy contrario a la tecnología, no. Cuando yo voy a utilizar la tecnología, porque sé que ellos tienen allí viendo, por ejemplo, cuánto cuesta un barril de petróleo, cuánto estamos produciendo en petróleo, cuál es la superficie de tal cosa, cuál es la capital de los municipios del estado Sucre, lo que sea. Ahí está trabajando una tecnología. Y nosotros nos hemos descuidado en dejar a un lado la lectura. El proceso de lectura de nuestros muchachos, ¿verdad?, es bastante deficiente. Y tú lo puedes ver conversando con un alumno. Cuando tú conversas con un alumno, ¿qué te dice? Bien vale, fino vale. Bien vale, fino vale. ¿Cómo estás, mijo? Bien vale. ¿Cómo estás? Fino vale. La muletilla. La muletilla. Y entonces, tú lo quieres saludar, te van a saludar es con el puño. No te saludan con la mano abierta. Entonces, es una lucha que tenemos nosotros los educadores. ¿Por qué? Porque el medio ambiente nos está ganando la batalla a nosotros. Sí. Y no solamente la batalla con respecto a la educación, sino también contra los modales, las buenas costumbres. Claro. Usted fue mi profesor hace 50 años. Siempre lo he tratado de usted. Claro. Y toda mi vida lo trataré de usted. Y a todos mis profesores los he tratado de usted. Claro. Y si algo tuve yo en la universidad, es que yo nunca acepté que me trataran de tú. Así es. Porque un profesor se respeta. Claro. Yo hoy en día, con casi 40 años de graduado, te puedo decir que me siento más orgulloso cuando me dicen profesor que cuando me dicen abogado. Abogado, claro. Porque yo me identifiqué plenamente con la docencia. Y ver a mis alumnos hoy en día triunfar. Yo tengo alumnos que han llegado a unos niveles verdaderamente de éxito impresionantes. Yo también. Yo tengo un alumno, Eduardo Núñez, que está hoy en día en un cargo extraordinario en Tesla, en Holanda. Tengo alumnos en diferentes partes del mundo trabajando en compañías financieras. Es decir, alumnos que yo formé, fui parte de su formación, alumnos que hoy en día están llegando a esos niveles. Y es cuando uno dice, lo que se hizo valió la pena. Porque vamos a estar claros, la educación, ser profesor es un sacerdocio.
Claro. Así de sencillo. Ser profesor es un sacerdocio. Uno lo hace por vocación y porque uno realmente quiere enseñar. Claro. Y después de graduado, continúo enseñando. Aquí me está escribiendo su alumno José Gregorio Molina de Miami. Le manda saludos, muchísimo respeto y que siempre lo recuerda con cariño. Que ha sido un placer verlo nuevamente después de tantos años. Aquí me está escribiendo el señor amigo Héctor Gómez. Saludos, Héctor. Siempre está pendiente del programa de televisión. Saludos, Osvaldo, profesor Marco Subero. Héctor Gómez. En relación, lo que habla el joven lo están formando como un robot y no de forma analítica, investigador como debería ser. Lo han acostumbrado a ser repetidores de lo otro que lo otro escriben y no investigan la realidad del texto. Tanto es así que en Wikipedia existen algunos errores en fechas y en algunas narrativas que no se ajustan a las realidades y muchos jóvenes lo transcriben de manera textual. Así es. Sí, esa es una de las debilidades que tenemos nosotros. O sea, y eso, por eso es que nosotros tenemos que trabajar, porque el muchacho aprenda a leer y aprenda a hablar. Pero es un trabajo bastante complicado porque Claro que es la cosa complicado. empieza en familia y nos conseguimos de que los padres, la mamá, el papá y la familia están sentados en la mesa, no conversan sino que ven el celular. Me están llamando la atención de Máster y me están diciendo que nos van a cortar el programa si no cumplimos las pautas comerciales. Ya regresamos. Bueno. Gracias a Máster por permitirnos este corte rápido. Una llamada a Atlanta, Jesús Berribeitia, le manda saludos y abrazos desde Atlanta. Profesor, usted hablaba hace un momento sobre el tema de que los jóvenes hoy en día, ¿ok?, tienen patrones de conducta que no sabemos cómo va a terminar ese escenario en los próximos años. Cuando yo estudié en 1976, ¿ok?, teníamos apenas 14 años de nuevo periodo democrático. La educación que yo recibí en ese momento, igual que conjuntamente mis compañeros, que hoy en día son todos, la mayoría, doctores en medicina, ingenieros químicos, físicos, matemáticos, un poquito menor que yo, el hijo de Mata está en la NASA, por decir, no sé si fue alumno suyo, el maestro Silva. Nosotros no tuvimos adoctrinamiento, sino que se nos explicó de manera objetiva la historia de Venezuela. Así es. ¿Ok? Desde el momento en que Colón pisa tierra americana, empieza el proceso de evangelización del catolicismo a nuestros indígenas. Se abordó el tema de manera muy seria de lo que fue el genocidio indígena, porque en realidad lo hubo. Las pérdida de la cultura indígena, producto justamente de esa posición, vamos a llamarlo así, de conquista del español, que fue distinta al trabajo realizado por los anglosajones en el resto de América. Pero indudablemente se trató y se vio que los pensos de estudio correspondían a situaciones verdaderamente puntuales, y cuando nosotros estudiábamos la época de la independencia, cuando existió la diferencia entre Bolívar y Miranda, la diferencia de Bolívar y sus subalternos, las capitulaciones, la Revolución Francesa, posteriormente la caída de Pepe Bonaparte como emperador de España, que facilitó el hecho de la separación de los países que estaban bajo la tutela española en América. Yo recibí una información objetiva que hasta el momento no ha podido ser refutada, pero de hace 20 años para acá la historia ha sido cambiada. Y no solamente ha sido cambiada, sino que existe un culto a la personalidad y existe un culto a cambiar las cosas que estaban y que existen, reinventar la historia. Claro. Es decir, ¿en qué se diferencia la educación que mi generación recibió en los años 60, 70 a la actual? ¿Cuál es la diferencia fundamental? La diferencia fundamental es la formación que se les ha dado a la nueva generación de docentes. Ahí está un dilema bien fuerte, muy fuerte. Por ejemplo, la historia contemporánea de Venezuela, que es la que yo estoy manejando, comienza con la separación de Venezuela de la Gran Colombia. Si tú le preguntas a unos alumnos la separación de Venezuela de la Gran Colombia y quién fue el primer presidente de Venezuela una vez que nos separamos de la Gran Colombia, eso no lo sabemos. Y si preguntas qué era la Cosiata, te dicen que eso era un rapero. Sí. O sea, no hay.
una de las debilidades más grandes que yo le veo a mi educación es la poca profundidad que le damos a los estudios de nuestra historia y de nuestra geografía. A mí me mortifica mucho, Osvaldo, cuando yo les pregunto todas las mañanas a mis alumnos cómo se llama la capital del municipio Libertador y no saben. ¿Dónde está ubicado el lago de asfalto más grande del mundo? No saben. ¿Dónde queda Tueruepa? No saben. No saben. Y así como la historia, ¿verdad? Porque la historia nos plantea, primero, bueno, tú lo puedes comprobar en las 4 fechas nacionales que tenemos. Primero, el 19 de abril de 1810, ¿verdad? La Declaración de la Independencia. Yo le digo a los alumnos, ¿ya usted colocó la bandera en su casa? No. Segundo, 5 de julio, firma del Acta de la Independencia. ¿Ya usted colocó la bandera de Venezuela en su casa? No. Tercero, 24 de julio de 1821, la batalla de Carabobo. ¿Usted colocó hoy la bandera en su casa? No. Cuarto, 24 de julio de 1783, nacimiento de Simón Bolívar. ¿Usted colocó la bandera? No. No hay amor por la historia. Se ha perdido el sentido de pertenencia. Sí, se ha sentido el sentido de pertenencia. Aquí hay una televidente que se comunica con nosotros y le dice: buenas noches, profesor. ¿Qué opina usted acerca del currículo educativo? ¿Estará acorde con la realidad del país? No. ¿Por qué? Totalmente. Porque, qué bueno, eso es una pregunta bien buena. El Ministerio de Educación, en la educación media, que es la que yo manejo, yo manejo todo, pero estoy en la educación media, hubo un cambio de pensum de estudio. Y en mi especialidad, que era geografía e historia, me la cambiaron por geohistoria, ¿verdad? Geohistoria y ciudadanía. Antes la historia tenía 4 horas y la geografía tenía 3 horas. Ahora, con esta unión en 4º y 5º año, ¿verdad? La geografía y la historia perdieron horas. En vez de aumentar las horas, las perdieron. Antes tenían 6, ahora tienen 4. Tema de evaluación. ¿Cómo es el sistema evaluativo hoy en día? Muy mal. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no estamos evaluando la educación, estamos evaluando la escolaridad. Estamos evaluando lo que tú sabes de matemáticas, de física y química, pero no te evaluamos tu comportamiento en tu casa, en la escuela y en la comunidad. Por eso. ¿Dónde fallamos? ¿Dónde inicia la falla? La falla se inicia en el ordenamiento pedagógico de la formación, incluso de los ministros que nos han puesto, de los planes y programas que nos mandan, del régimen de evaluación. ¿Cómo es posible que yo le voy a dar a la escolaridad 18 puntos y a la educación, que es el cambio de comportamiento, le doy 2 puntos? Eso es grave. El televidente que está escuchando en este momento el programa de televisión y el que va a ver el programa de televisión en YouTube: escolaridad, educación. ¿Qué es para los efectos de evaluación la escolaridad y qué es la educación para los efectos de... La escolaridad, Osvaldo, es el contenido programático. Por eso se llama escolaridad, de escuela. El contenido programático. Eso es la escolaridad. La educación es el cambio que ese contenido le va a presentar al niño cuando él reciba ese contenido y lo ponga en práctica. Y te lo acabo de decir. 19 de abril de 1810. ¿Cómo no? Yo lo sé. Allí declaramos la independencia. Ajá, muy bien. ¿Qué tienes tú que hacer? Colocar la bandera en mi casa. ¿Tú la colocas? No. Porque es que las cosas han cambiado de una manera tal. Y radical además. De que lo que se observa hoy en día es una anarquía. Usted tocó un tema que yo lo vengo abordando desde hace bastantes semanas, que es que yo calibro el nivel cultural de una ciudad con el tráfico. Claro. Es una de las maneras que uno tiene sencillo de ver el comportamiento social. Sí, claro. El tráfico. Ahí lo vemos. El tráfico. Lo que ocurre en Cumaná,
da asco. Claro, eso es mortificante. No me refiero al hecho de que la vialidad no sirve. No. Yo me refiero al comportamiento del conductor. Y el comportamiento del que camina también en la calle. También. Sí. Pero pero fíjate una cosa. El escenario del tráfico aquí en Venezuela, específicamente en la ciudad de Cumaná, es que llega a niveles ya ya colinda con la parte del delito. Claro. Yo cuando estuve afuera me preguntaba, ¿pero por qué hay tantos fallecimientos por accidentes de tránsito en Cumaná? ¿Por qué? Bueno, porque es que aquí la gente no respeta las señales de tránsito. No respeta nada. Aquí te doy un ejemplo. Tú estás en la avenida Rotaria y te consigues los carros en sentido contrario. En vez de dar la vuelta en la zona de Comebú, se vienen completos en sentido contrario y listo, y se acabó, y te tienes que apartar. Y ya está. Aquí no hay un ceda al paso. No hay educación. Aquí no existe, ¿cómo se llama? Un paso de peatones. Nada. Aquí no hay nada. Aquí los vehículos, más que todo las motos, circulan sin luces. Es decir, uno dice, esto es grave. Muy grave. Lo que está sucediendo es grave. Nosotros, que tenemos juventud acumulada, no vamos a tener la oportunidad de ver lo que va a pasar dentro de 30, 40 años. Bueno, claro que no. Pero lo que estamos avecinando, es lo que se avecina. No, es delicado. Es delicado. Muy delicado. Independientemente de que haya tanta tecnología. No, y es lo que verdaderamente es aberrante y contradictorio, que teniendo tanta tecnología nos encontremos en un escenario que cada día es peor. Claro. Porque es que el cerebro, que debería ser un músculo que se ejercita, hoy en día no lo estamos ejercitando. No lo estamos ejercitando. Creo que vamos a cumplir la última parte del programa de televisión. Es increíble cómo pasó una hora. Ya se acaba el programa de televisión. No hay problema. Vamos entonces a cumplir las pautas comerciales. Regresamos inmediato. La última parte del programa Perspectiva es en vivo. Pueden hacer las consideraciones que consideren pertinentes a través del teléfono 0414-840-7088. Profesor, hablé del culto a la mediocridad. Hablé del tema de la transmisión de conocimiento por parte de personas que están o no cualificadas para hacerlo. Estamos hablando de profesionales que son graduados en tiempo récord, de manera express. ¿Ok? Yo por este ejemplo a colación. Yo me gradué 85-86. Mi número de abogado es 26.000. Algunas veces me da pena ponerlo porque piensa que soy de la época de Medina Angarita. Muy pocos cumaneses saben que Medina Angarita fue el que hizo las grandes obras de infraestructura que todavía están aquí presentes a raíz de los 150 años aniversario de Antonio José de Sucre, su natalicio. ¿Ok? Obras como la República Argentina, Hospital de Cumaná, bomberos, todo eso. Todo, sistema de acueducto, etcétera. De la noche a la mañana, a través de las benditas aldeas universitarias, se graduaron más de 160.000 abogados. A mí me costó 5 años de carrera y bastante esfuerzo de mis padres en pagar mi universidad y mis libros para yo graduarme de abogado, cuando de la noche a la mañana me consigo que el gobierno saca a la calle 200.000 abogados en unas aldeas universitarias. Eso no solamente ha pasado en la carrera del derecho, eso ha pasado también en la medicina. En toda la carrera. Ya ha pasado en todo. Entonces tenemos profesionales o activismo político. ¿Son activistas políticos? No, porque te voy a decir algo. En el tiempo que estoy aquí en Cumaná, que estaba investigando, yo me consigo que muchas instituciones del Estado, en horas de la tarde, se utilizan mucho las reuniones de proselitismo político para activar las actividades propias de un sistema que gobierna Venezuela hoy en día. Ok, fantástico, están en su legítimo derecho de formar sus equipos. Pero por otra parte, los docentes, que hay muchos docentes con gran vocación y están dando lo mejor de sí, se consiguen de que no tienen ningún tipo de asistencia, donde tratan de reunir dinerito para conseguir el aire acondicionado para poder reparar las cosas o darle a los estudiantes algún tipo de apoyo logístico, porque no existe presupuesto para que puedan tener los estudiantes capacidad de logística, vamos a llamarlo así, de las cosas que se necesitan. Es decir, que la distribución presupuestaria no llega verdaderamente al estudiante que tanto necesita. ¿Ok? La semana pasada y la otra semana se sabía con anticipación, y por eso fue la razón que suspendimos el programa de televisión, de que teníamos la presencia de un fuerte
fenómeno atmosférico que iba a alterar por completo el nivel pluviométrico del estado Sucre. Yo no soy meteorólogo, soy abogado, pero estaba al tanto de lo que venía y suspendimos ¿para qué? Para evitarnos problemas. ¿Se tomó alguna decisión a nivel educativo para que los muchachos no asistieran en la tarde o simplemente se tomara eso como prevención cuando existen colegios que quedan totalmente rodeados de agua y los alumnos no pueden salir del colegio? Eso está pasando. Sí, claro que está pasando. Eso está sucediendo. Claro. Y no solamente eso, sino que vienen las consecuencias del problema de las lluvias, el problema de las enfermedades infectocontagiosas. Es decir, el problema es grave. Es decir, lo que estamos viendo nosotros no es... Por eso cuando a mí la gente me dice, no, que la calle tiene huecos. Sí, hay huecos. Los huecos se echan asfalto y se arreglan. Pero formar recursos humanos no es fácil. Ahí es donde está el problema. Formar un recurso humano no es fácil. Ahí es donde está el dilema. Pero no se toman las decisiones, o de repente quien tiene que tomar las decisiones no tiene la experticia para hacerlo porque es simplemente un funcionario que cumple órdenes porque es un activista político. Y ahí nos digo yo, ¿dónde podemos conseguir niveles de desarrollo en ese sentido? Nosotros tenemos una situación bastante compleja en el país. Y una de las cosas más complejas es el dilema educativo. Yo fui director de la Escuela Industrial Emilio Esteban Carrasco y a mí me da mucha tristeza, mucho dolor ver lo que es ahorita la Escuela Industrial Emilio Esteban Carrasco, una escuela con una instalación interesantísima, con unos talleres dotados, con unos docentes bien incorporados, y a mí me da un dolor grandísimo ver esa escuela como está ahorita, y como están muchas escuelas ahorita, y me da mucho más dolor ver colegas, ¿verdad?, cuyos sueldos no les alcanza ni siquiera para comprar un par de zapatos. Porque una de las condiciones del maestro es que el maestro tiene que estar bien presentado. Claro. Porque la presencia del maestro motiva al alumno. Cuando el maestro no está bien presentado y la maestra bien presentada, bien peinadita, bien pintadita, con su vestido bien, ahí no hay motivación. El primer paso de una clase es la motivación. ¿Quién es el que motiva? El maestro. El maestro. Y el maestro nuestro, no ahorita, desde hace muchos años. La cuestión económica del maestro venezolano es muy triste, y ahorita es mucho más triste todavía, porque antes teníamos el IPA, teníamos los préstamos, teníamos la casa, teníamos posibilidad de comprar cosas. Ahorita no tiene el maestro ninguna de esas posibilidades de estudiar. Los sueldos actuales de los maestros del sector público, desconozco el sector privado, con la devaluación que hubo tan grande hace un mes, prácticamente gastan en pasaje lo que ganan mensualmente. Lo que ganan mensualmente. Claro. Eso es una realidad. Claro, sí, es que eso lo vemos. Eso es una realidad. Es que Osvaldo, eso lo vemos todos los días. Yo lo veo todos los días con mis colegas, que yo los veo que trabajan por lo menos en Yaguaracual. ¿Cuánto cuesta un pasaje de Cumaná a Yaguaracual? Bueno, la mitad del sueldo. La mitad del sueldo. Es un sacerdocio y es un esfuerzo titánico lo que es hacemos. una cuestión profunda ser ahorita en este país educador. Y por eso es que la gente no quiere estudiar educación, pues. Ahora, cambiando el contexto de esta realidad tan cruel que vive la educación venezolana. Usted como persona que tiene tantos años en la docencia, ¿cuántos años tenía ya en la docencia? Yo 60 años. 60 años en la docencia. Con la experticia que usted tiene en esta materia, ¿qué tiene que ser un gobierno que quiera cambiar? ¿Por dónde debería empezar? Por la educación. Ajá, pero desde el punto de vista logístico, infraestructura, dotación, sueldo, ¿qué debería ser? En todo. En todo, Osvaldo, en todo. Pero vamos a enumerarlo. No. Vamos a decir las cosas puntuales que hay que cambiar. Primero, bueno, el maestro es el profesional que tiene que ganar el mejor sueldo en un gobierno, en un estado, en un país. Corea del Sur, después que salió de la Segunda Guerra Mundial, Corea reunió a su gente
y dijo, no, nosotros vamos a salir de nuestro programa es con la educación. En Corea, al maestro no lo llaman maestro, lo llaman constructores de nación. En Corea del Sur, el primer ministro de Corea del Sur, el que es primer ministro, las personas que lo van a acompañar a él, las seleccionan, son los maestros que se llaman constructores de nación. No lo selecciona el primer ministro, los maestros son los que seleccionan. Los maestros son los que seleccionan al equipo que va a acompañar al primer ministro, cualquiera sea su partido, en ese gobierno. Y esa es la primera clase que hay. Darle dignidad a la profesión del docente. Claro, pero si es que eso es lo más grande que tiene un país, con la docencia. Yo no estoy diciendo que la medicina no es interesante, que la abogacía no es interesante, que el militar no es interesante, pero el militar tiene que pasar por la mano de un maestro. Tú pasaste por la mano de un maestro para ser abogado. Y el médico, y el médico pasó por la mano de un maestro para ser abogado, porque él no salió del vientre de su madre y fue a estudiar medicina. Que tiene que pasar por mi vista. Tú para ir a la universidad tienes que pasar por mi vista y decir, tú vas a ser un buen ciudadano. Porque la educación lo que forma es ciudadano, la educación no forma otra cosa sino ciudadano. Y el que no está educado, uno lo ve a legua, y tú lo acabas de decir, con el que se para acá, se come las luces, los motorizados, y aquí no hay educación. Aquí sí hay, más o menos bien, es una escolaridad. Pero eso no es lo importante. ¿Qué otra cosa tiene que entrar un gobierno o un sistema administrativo distinto para que las cosas cambien? Los centros educativos, las escuelas. Si Simón Bolívar decía en su libro, Ideas Educativas, que el elemento más importante para desarrollar la educación es la escuela. Es la escuela. Esa escuela tiene que ser bien bonita, bien dotada, bien organizada. Todo eso lo decía Simón Bolívar en un libro que se llama Ideas Educativas de Simón Bolívar. La alimentación y el aspecto fitosanitario. Todo eso es importante, Osvaldo. Todo eso es ¿Funcionan los comedores escolares? No, chicos, aquí no funciona nada de eso. ¿Hasta qué año funcionó los comedores escolares? Bueno, eso comenzó a decaer desde el año 2005 para acá. Anda ahorita y pide en una escuela el comedor, pues. Antes las escuelas tenían comedor, tenían ecónoma, y la comida iba todos los días al comedor. Porque yo trabajé en las escuelas primarias. La Escuela República Argentina tenía un gran comedor. La Escuela Nueva Esparta tenía un gran comedor. El Liceo Sucre también tenía comedor. Todos los planteles tenían comedor aquí. La educación, sentido de pertenencia. ¿Cuál es la posición y cuál es el planteamiento del profesor Marcos Subero sobre lo ocurrido aquí con la Universidad de Oriente? Con las instalaciones de la Universidad de Oriente. Eso es realmente el peor daño que le han hecho al Estado Sucre. El peor daño. Y no sé por qué razón nosotros, que también somos responsables, ¿verdad?, dejamos que el núcleo de Sucre de la Universidad de Oriente esté como esté. Yo antes iba a ese núcleo y veía a los niños contentos, veían a los alumnos, a las alumnas, veía todas las oficinas, porque muchos de mis alumnos trabajaron ahí en esa universidad, ¿verdad? Y yo no estudié en esa universidad, pero yo trabajé un semestre. Pero mi hija sí se graduó allí en el núcleo de Anzoátegui y de Ingeniería Industrial. Y a mí me da un dolor cada vez que yo paso por ahí, Osvaldo, me da un dolor ver en el estado en que está el núcleo de Sucre de la Universidad de Oriente, donde salían educadores, salían sociólogos, salían profesores en inglés, en matemáticas, y médicos, ingenieros, agrónomos, de todo salía de ese núcleo. Pero eso es lo que es triste, profesor, que yo lo denomino los Udo Boys. En los últimos 20 años, el Poder Ejecutivo y Legislativo del Estado Sucre ha tenido dignos representantes de la Universidad de Oriente. Claro. ¿Ok? Con los cargos más altos. Claro, es que yo lo sé. Pero es que no hicieron nada por salvar la universidad. Nada. Pero ¿qué fue lo que sucedió? Es decir, ¿cómo es posible que se haya dañado unas instalaciones del calibre
de nuestra casa de estudio, y lo más grave de Claro. todo es que nadie hizo nada. Es que nadie hizo nada. Es que yo fui diputado a la Asamblea, al Consejo Legislativo. Y de los diputados, de los 9 que habíamos allí, 5 eran egresados de la Universidad de Oriente. Por eso te estoy diciendo de que existe 5. en los últimos 20 años personas que han ocupado cargos estratégicos de No dirección. hicieron nada. Ni Actuales. siquiera levantaron la voz. Nada, Nada. La absolutamente. pertenencia por la Universidad de Oriente, por lo menos en este núcleo, se perdió por completo. Se perdió. Pero triste también es el comportamiento de la sociedad. Bueno, claro. ¿Cómo está hoy en día los puntos de encuentro o no encuentro entre la educación privada y la educación pública? Muy compleja. ¿Por qué? Porque, bueno, a mí me da la impresión que la administración pública quiere que no haya más colegios privados. ¿Qué significa eso? ¿Mayor permisología, menor subsidio? ¿Qué significa eso? No, subsidios, si es que el gobierno no No hay ningún tipo de subsidio. No, señor, pero antes sí había. Había. Entonces había, porque yo eso lo viví cuando yo fui director del Colegio Santo Ángel. Él recibía un subsidio para completar el pago de los docentes y de todos los que trabajaban en ese colegio privado. Ahorita no hay. Ahorita todos los gastos corren por el representante que inscribe ahí al alumno. Y eso es una lucha que hay. Y eso tiene que el gobierno ver. ¿Para dónde mandó el Consejo Nacional de Universidades y la OPSU a los bachilleres que se graduaron el año pasado en el estado Sucre? ¿Para dónde los mandaron? A estudiar policía. Lo mandaron para la Clodovaldo Rusiano. Lo mandaron para la Simón Rodríguez. Y lo mandaron para la Universidad Bolivariana. Y lo mandaron para la UNEFA. Para la Central. Para la Carabobo. ULA. Para la ULA. Para la de La Mérida. UDO. Para la UDO mandaron muy poco. Mandaron muy poco. ¿Y eso a qué se debe? ¿A qué se debe eso? A tener un dominio. Resetear la educación. Ve la cantidad de muchachos que son policías, pues, jóvenes. Tú los ves en la calle, porque tú te la pasas en la calle, tú vas a la calle y ves la cantidad de policías jóvenes. Y yo una vez iba en el carro y con esto pues, yo una vez me paré en el semáforo que está frente al Tamarindo Cuatricentenario. Me paré porque salió un muchacho de ahí de la Plaza Miranda y me hizo así, párese. Yo me paré. Se me acercó un joven con su uniforme negro y me dijo, ¿usted no ve el rayado? Y yo le dije, primero, funcionario, buenos días, ¿cómo está usted? Porque yo no veo ningún rayado. ¿Dónde está el rayado? Entonces bajó la presión. O sea, esa es la forma como tratan a uno en la calle algunos agentes policiales. Y esa es la formación que le damos. O sea que yo siempre he mantenido una posición, y la digo pública y toda la vida lo he dicho. Los militares a los cuarteles. Lamentablemente el escenario castrense, el síndrome castrense se convirtió en la columna vertebral del comportamiento de la sociedad venezolana, donde no se razona sino que se obedece. Y eso será un tema que trataré de manera individual en futuras ocasiones. Profesor, me está diciendo mi querido Jorge que se nos acabó el tiempo, su despedida, sus consejos, y de verdad que fue muy rápido el programa de televisión. Yo lo que te digo, pues, y te agradezco esta invitación que tú me has hecho. A mí me agrada mucho divulgar lo que es la educación, divulgarla. Lamentablemente, pues, nosotros vamos muy poco a los medios de comunicación social, pero nosotros, yo le hago un llamado a los medios de comunicación social que
para que de cuando en cuando inviten a educadores a sus programas. Porque para mí, que tengo 60 años en esta profesión, la debilidad más grande que tiene mi país se llama educación del ser humano. Para mí, que tengo 60 años en esto, para mí. El problema económico nosotros lo resolvemos. El problema de la comida nosotros lo resolvemos. Pero el problema de la educación no lo vamos a resolver de hoy para mañana. Es un problema de largo alcance, porque depende de cambiar comportamiento. Y no hay cosa más compleja que cambiar comportamiento. Pues así es. Profesor, Bueno. yo me siento muy honrado Muchas gracias. de haber sido su alumno, de verdad. No, estamos a la orden. Usted fue parte fundamental de mi formación profesional Estamos a la orden. y yo usted lo tengo en mi más alta estima, en mis querencias y en mis recuerdos. Yo también lo tengo a usted. me lo bendiga. Vaya a mi casa para que vea la placa que tengo yo tuya por allá. Ha sido un honor, de verdad, compartir este programa de televisión con el doctor Marcos Suberos. Bueno, de repente me puse así un poquito romántico, querendón, pero hay que ver la cara, tener el honor de hacer un programa de televisión con mi profesor cuando yo tenía 14 años de edad y que todavía está dando clase y dando lo mejor de sí. Estimados televidentes, una vez más, gracias por la sintonía prestada. El programa será mañana colocado en YouTube para que puedan verlo como quieran, a la hora que quieran. Y a las personas que participaron en el programa de televisión, gracias por su sintonía habitual. Y como siempre digo, con el esfuerzo de todos, hagamos de Sucre el Estado ejemplo de Venezuela. Dios me lo bendiga y si las circunstancias lo permiten, nos veremos el próximo jueves. No sin antes decir que tengo una confirmación de hace unos minutos que Catire López me escribe de Caracas informándome que solamente Televen y Telesol son los canales que van a estar transmitiendo el Mundial de Fútbol. Es decir, que Telesol pues se anota otro punto a favor y dando lo mejor de sí todo el equipo y haciendo lo posible de tener una televisión de altura, y el hecho de que Televen y Telesol sean los canales autorizados para transmitir el fútbol del campeonato que se avecina en los próximos días, pues simplemente es un gran logro. Así que bueno, a la familia López Gamardo, gracias por invertir y continuar con nuestra planta televisora, que ya pasa de 33 años, y todo el equipo que conforma Perspectiva y Telesol. Gracias y la próxima semana nos estaremos viendo.